Queridas amigas y amigos, en el próximo programa, donde se analizan los resultados electorales norteamericanos, el consultor político Joaquín Pérez Rodríguez, entre otras cosas, nos explica por qué, a juicio de él, la campaña de los demócratas en el estado de Florida fue un desastre. Vamos a ver lo que vale la pena. Bueno, y los que les guste este tipo de programas, les pedimos que se suscriban a nuestro canal. Bienvenidas, queridas amigas y amigos, a Actualidad con Alexis Ortiz a través de Bienvenidos Venezolanos TV, esta plataforma de servicio a los venezolanos y a los latinoamericanos en general. Vamos a seguir conversando en los programas esta semana sobre los resultados de las elecciones norteamericanas que están tan movidos, tan controversiales. Y para conversar sobre esta materia, en esta oportunidad hemos invitado a un consultor electoral de mucho prestigio y de mucha experiencia. Él fue un dirigente estudiantil destacado en sus tiempos universitarios en la Universidad de La Habana, fue incluso uno de los fundadores del Directorio Revolucionario Estudiantil de Cuba. Después se graduó en la Universidad de La Habana, entonces hizo un posgrado en políticas públicas en la Universidad de Harvard, en Boston. Bueno, tiene una carrera realmente interesante. En Venezuela fue viceministro de Información, fue presidente de FEDEAGRO, fue presidente de Senazúcar, ¿sí? Fue secretario de organización del Partido Social Cristiano COPEI durante casi 2 décadas. Incluso se puede dar el lujo de decir que bajo su gestión el Partido Social Cristiano COPEI llegó a ser mayoría en el país por primera vez. Y luego he hecho una carrera sumamente interesante y reconocida como consultor político, como consultor electoral. Ya trabajo en México, en Perú, en Ecuador, en las Antillas Neerlandesas, en la propia Venezuela, en Estados Unidos. Gran experiencia como consultor electoral. En el caso norteamericano, él está registrado como votante demócrata. Y vamos a preguntarle a él por este resultado de las elecciones norteamericanas. Se trata del ingeniero Joaquín Pérez Rodríguez. Bienvenido, Joaquín. Buenas, ¿cómo estamos? Hermano, ¿cómo interpretas tú este resultado de las elecciones norteamericanas? Primero hablando en general y después nos dedicamos un poquito a analizar el caso de Florida. Yo creo que en general fue un rechazo al presidente Trump. O sea, es una personalidad demasiado avasallante para un país que no es tan avasallante como Estados Unidos. Y entonces, a pesar de que hubo un rechazo nacional, a pesar de que pierde el voto popular, a pesar de que pierde las elecciones presidenciales, a pesar de que el Senado posiblemente lo va a controlar el Partido Demócrata, o sea, eso se va a decidir en enero, cuando vengan dos elecciones de Georgia que se van a dar en el mes de enero. Que en esta elección no pudieron llegar al 50% ninguna de las dos campañas, y entonces tiene que definirse en enero. Pero eh, los, eh, los demócratas posiblemente también van a ganar el Senado y mantiene la Cámara de Representantes, aunque se perdieron algunos puestos en la Cámara de Representantes. Hoy decía Nancy Pelosi que se han perdido batallas, pero se ganó la guerra. Y yo creo que para ellos políticamente eso es lo más interesante. Así que como tú decías, ¿no? Yo creo que fue un referéndum en contra de Trump por el mal manejo de la pandemia, por el mal manejo de las relaciones interpersonales, la polarización que ha creado Trump. Pero a pesar de todo eso, hay que reconocer que tiene un caudal de apoyo muy grande en los Estados Unidos. Y hay gente que dice, Joaquín, que, bueno, primero que el presidente Trump salió bastante mejor de lo que se esperaba en este proceso electoral y que si él se manejara en este momento con sensatez, él podría renacer como un candidato electoral de mucha potencia en el futuro, pero que es posible que lo esté perjudicando ese empeño en anunciar un fraude, sobre todo si no va a lograr las pruebas para demostrar el fraude. ¿Qué te parece a ti eso? Sí, evidentemente pedirle peras al olmo, ¿no? Porque pedir a Trump que se tranquilice, no, eso es un imposible.
no se va a tranquilizar. Y lo que le espera es serio, porque lo que le espera es un partido republicano que quiere seguir siendo partido republicano y quitarse de arriba a ese liderazgo impuesto por el presidente Trump. Y lo van a estar esperando los tribunales por, por delitos muy claros que él ha cometido, él y su familia, y que posiblemente los van a llevar adelante porque eso no tiene nada que ver con la presidencia. Son fiscales de distintos lugares como Nueva York, etcétera, que han detectado o fraudes como es inventar una riqueza que no tenía para solicitar créditos o inventar que tenía muchos problemas a la hora de pagar, etcétera, que eso es un delito aquí en Estados Unidos. Pero también tiene delitos como por ejemplo el de esta dama que él le pagó $150,000 para que se callara y no dijera lo que habían hecho, y ahora lo ha demandado por difamación. Y una vez que él deje de ser presidente, todos esos procesos cuadran con una desventaja para él. Él se ha burlado de los medios de comunicación, se ha burlado de los sistemas de inteligencia y no se lo van a perdonar. Ya cuando haya cualquier tipo de castigo en contra de Trump, van a venir los medios de comunicación a hacerlo el tema del día. Y los entes de inteligencia pues van a tratar de hacer todo lo posible por descubrirle cosas y por filtrarlas. Él se lo buscó. Ahora, que él puede tener una resurrección si este tipo de cosas no funciona, que yo creo que eso lo van a querer los demócratas, los republicanos, los medios de comunicación, los ambientes de inteligencia del país, etcétera. Él pudiera, con esa base sólida que tiene, ¿no? Un 40% del país, pudiera intentar hacer algo distinto, crear un movimiento de opinión conservador, racista, anti-inmigrante, etcétera, con una cadena de televisión y de radio, aliados posiblemente a Fox, no contrario, pero si no, le montan una paralela. Y sería un problema muy serio. Sería el peronismo en los Estados Unidos. Ahora fíjate tú, ¿y qué posibilidad tiene el presidente Trump de demostrar que hubo fraude, que él no perdió las elecciones, sino que le hicieron un fraude? No, ninguna. Imagina tú que dice que hubo 130,000 boletas electorales que se metieron en Wisconsin en una noche. Nosotros sabemos perfectamente que tú puedes hacer trampitas, ¿no? Tú puedes meter alguna boleta y de hecho algunos partidos en América Latina lo hacen y lo hacen sistemáticamente. Pero meter 150,000 planillas, eso es bastante difícil. Entonces, me parece que es una argucia que está utilizando para darle fuerza a su base, darle algo por lo que deben de pelear y justificar el fracaso que tuvieron en las elecciones. Al decir que hay trampa, que les han quitado la elección, él cambia la dirección de esto que fue un castigo del pueblo americano a él y a lo que él piensa. Y en este momento, Joaquín Pérez Rodríguez, consultor electoral, en este momento, Joaquín, ¿cuántos votos en el colegio electoral tiene cada uno? Asegurado, que se puede decir están asegurados. Mira, en este momento hay una diferencia como de 4%. Yo te lo puedo... Eso es el voto popular, pero te quiero decir en los colegios electorales que a fin de cuentas... No, hay 253 hasta este momento, pero tiene Biden 253, tiene Trump 202 o 212. Eso va a ser afectado por Pensilvania, que ya están entrando los votos finales y que una diferencia de 100,000 votos va a ser sustituida rápidamente. Y en lo que eso se dé, pues ya son los 270 votos que él necesita. O pudiera ser Nevada y Arizona, en la cual él está aumentando la ventaja sobre Trump. O puede ser Georgia, donde hay una diferencia de apenas 12,000 votos y quedan por contar como 60,000 votos.
y los cuales son favorables a Biden porque son votos por correo, que es lo que casi siempre hacen los demócratas. Así que es como pensar que esos son votantes en su amplia mayoría demócratas. Por ejemplo, hay uno de los distritos donde hay muchos votos, que los resultados que está dando son 80 Biden, 20 Trump. Así O que yo sea, creo que va ahora, a perder esos estados. tu estimación, tu vaticinio, ¿cuántos votos en el colegio electoral van a tener cada uno al final? Bueno, yo creo que Biden puede terminar con 300 y tanto, y Trump un poquito más de lo que tiene ahora. Él tiene ahora 212, puede terminar con 250. Así que Bueno, muy serían bien, 300 y Joaquín. pico. Pero hay una cosa, bueno, ya tú dices que hay que esperar enero para ver quién va a dominar finalmente el Senado. Sí. Eso, bueno, y hay que esperar enero, pues, pero en todo caso, hay una cosa que a mí me interesa mucho que tú nos expliques porque tú eres encuestador. ¿Qué está fallando en las encuestas? Porque todas las encuestas se equivocaron, sin excepción. Se equivocaron todas. Entonces, hay un problema en el corazón de las encuestas, en la tecnología de las encuestas, que no les permite ser precisas, que las ha conducido a un gran desprestigio en los últimos años a las encuestadoras. ¿Qué es lo que está pasando? Mira, las encuestas nacionales decían que iba a ganar Biden y está ganando Biden. Dijeron, habían encuestas y encuestas, ¿no? Había encuestas que decían que iba a ganar por 6%, otras que decían que iba a ganar por 8%. Yo creo que las de 6% van a estar atinadas porque esa va a ser la respuesta, esa va a ser la diferencia. Así que a nivel nacional pasa lo mismo que pasó en la elección pasada. Vaticinaron que Hillary Clinton iba a ganar por 3.2 y ganó por 2.1, lo cual en una masa de votantes como esta es bastante preciso. Yo estaba analizando la cifra de la Florida. En la cifra de la Florida, la diferencia está dentro del error estadístico, de las mejores, ¿no? Yo no analicé todas las encuestas, pero Siena, por ejemplo, que es una encuestadora que está calificada como A más, dio como resultado final más 2% a favor de Biden. Y Biden pierde por 3 puntos, por 4 puntos. O sea, si tú le aplicas el error estadístico, estaba en la medida, ¿no? O sea, porque si el error estadístico era 3 y algo, pues pudo haber sacado Biden 3 y pico más o 3 y pico menos. Y pudo sacar Trump 3 y pico más o 3 y pico menos. Entonces hay que hacer dos escenarios, con el error al máximo y con el error al mínimo. Y en el medio de eso está la solución, como estuvo. Entonces yo creo que cuando se hagan los análisis habrá algunos estados que pueden haberse equivocado algunas encuestas, pero en la gran mayoría las encuestas atinaron. Lo que pasa es que la gente, la vez pasada, por ejemplo, cuando la campaña de Hillary, hubo no coincidencia con los resultados de los 50, estados y el voto nacional en 5, en los cuales uno le dieron la victoria a Hillary, a Trump, y ganó Hillary. Y en los otros 4, 2 estaban dentro del error estadístico y 2 se equivocaron. 2 de las encuestas se equivocaron. O ¿Por qué sea se que tú, equivocaron? ¿Ah? no, yo iba a decir que entonces en tu opinión las encuestas no es grave. Porque una computadora te da como analista o como estratega los elementos que hacen falta para saber lo que tú tienes que hacer. Pero tratar las encuestas como, como una entidad para acertar 100% y para que la gente se sienta contenta, eso es una tontería. Las encuestas sirven para que un estratega en una campaña electoral determine el rumbo. Esto me está saliendo bien, esto no lo están oyendo bien, O sea que vamos a mejorar esto. le sirve a los estrategas de la campaña, pero el elector no puede orientarse por las encuestas. No, y menos con la pregunta final, que es la pregunta de por quién vas a votar, ¿ok? Porque la pregunta final es el trabajo que tú haces para ganar la elección. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que leemos mayormente en las encuestas? Lo que leemos es si el mensaje que queremos que el candidato dé se está entendiendo,
está llegando a ellos, la gente lo está aceptando de tal manera que no le gusta el del otro más que el del candidato de uno, que si está percibiendo que el otro candidato no es bueno. Ese tipo de cosas es la que se ve en las encuestas. No es quien gana es el resultado de todo ese trabajo. Ahora bien, Joaquín, en este espacio que nos queda, dinos qué pasó, explícanos qué pasó en Florida, qué le pasó a los demócratas, porque sufrieron un traspiés bastante significativo. Es decir, está bien, se sabía que en Florida podía ganar cualquiera de los dos, en las encuestas aparecía ganando Biden y se entendía que podía ganar cualquiera de los dos, pero el traspiés de los demócratas fue mucho más allá de lo que se esperaba. Yo diría, Alexis, que donde realmente se dio un traspié fue en Miami-Dade. ¿Ok? Porque Sí. Broward votó más o menos como siempre, Palm Beach votó como siempre, el Panhandle votó como siempre, etc. Fue aquí y la diferencia fue tal que se perdió el Estado. Ahora, ¿qué fue lo que pasó en Miami-Dade? Que la campaña era una basura completamente. La campaña demócrata no sirvió para nada. O sea, y la campaña republicana fue eficaz y logró lo que ellos querían. ¿Cuál fue la campaña republicana? Señores, esta gente son comunistas y se los vamos a demostrar. Fíjate, aquí hay una foto de Biden con Fidel Castro y aquí hay una foto de Obama dándole un abrazo a Raúl Castro. Y Kamala es comunista, aunque no decían por qué. Y esa campaña sistemática en un electorado aterrado porque vienen de países tomados por los comunistas y tal, como Venezuela y como Cuba y como Nicaragua, afectó muchísimo y no se le puso una campaña inteligente al frente. En el primer momento que tú ves que viene un ataque en ese sentido y tú dices, si la gente se lo cree, va a ser muy eficiente. Tú tienes que poner un contraataque inmediatamente. Decir, bueno, ¿y qué hace Trump con Putin? ¿Por qué es tan amigo de Putin? Y Biden y Kamala no son comunistas, jamás lo han sido. Fíjate la trayectoria de ellos, bla, 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 bla. Y le pones la cuestión. Eso no se hizo. Al contrario, los que manejaron esa campaña, lo que hicieron fue traducir algunos comerciales del inglés al español que no decían absolutamente nada. Entonces, cuando aquí se le estaba diciendo a Biden que era comunista, la respuesta de la campaña demócrata era, ay, dos viejitas hablando, ay, tú sabes que él tuvo una niñita que se le mató, ay, sí, tenía dos hijitos. O sea, no. Y tan grave es que los que hicieron esa campaña aquí, la hicieron en Texas y se perdió Texas cuando se pensaba que se iba a ganar. O sea, realmente fue una campaña muy mala. Y yo creo que eso deben verlo los demócratas y analizar y sacar a la gente que no sirve y poner a la gente que sirve. Bueno, sí, señor. Muchísimas gracias, Joaquín Pérez Rodríguez, consultor electoral muy reconocido en toda Latinoamérica y en los propios Estados Unidos. Y gracias a ustedes por haber tenido la amabilidad de vernos y escucharnos. Muchísimas gracias, Joaquín. Gracias a ustedes.